ahora sí. Imagínense en eso, un ejército de mujeres que marchan al ritmo del Espíritu Santo. Poderoso, ¿verdad? Marchan en unidad. Primero que nada, marchan en unidad, con distinción y dignidad para alcanzar el reino de Dios. Aleluya. Creo que este es un tiempo en el que se expondrá la belleza y el poder de la mujer. Yo no sé si tú sabes o si tú has visto, pero últimamente la mujer tiene un papel tan importante en llevar la palabra del Padre, ¿verdad? La mujer últimamente es la que vemos, pastoras, apóstoles, ministros, evangelistas, mujeres atrevidas, ¿verdad? A llevar esa palabra donde quiera. Y eso es lo que el Padre está buscando en este tiempo, porque mira, Cristo viene pronto. Dice, creo que este es el tiempo. Las décadas de opresión llegarán a su fin. Aleluya. Satanás sabe que cuando las mujeres descubran su verdadera identidad en Cristo Santo, ¿qué pasará, verdad? Su reino de maldad terminará abruptamente. ¿Quién lo cree? Yo lo creo. Amén que sí. Creo que el cuerpo de Cristo verá una manifestación de lo que declara Salmo 68:11, que dice, el Señor daba palabra, había, espérense, deme un segundito que los espejuelos. El Señor daba palabra, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Cuando Dios dé la orden y se levanta en la tierra un ejército de mujeres que proclaman las buenas nuevas, un tiempo estratégico en la historia de la humanidad vendrá. ¿Quién lo cree? ¿Quién dice, yo quiero ser parte de ese ejército de mujeres? Amén. ¿Quién dice, yo quiero ser parte de ese ejército de mujeres que camine, que marchen juntas al ritmo del Espíritu Santo? ¿Quién dice, yo quiero ser parte de ese movimiento? No importa si yo estoy en México, no importa si yo estoy en Colombia, no importa si yo estoy en Ecuador, no importa si yo estoy en Arecibo, en Guayama, en San Juan, Aquí estamos. en Estados Unidos, ¿verdad? Pero yo quiero ser parte de ese ejército de mujeres que proclaman las buenas nuevas, un tiempo estratégico en la historia de la humanidad. Dice, esta nueva generación de mujeres no intentará llevar a cabo su misión copiando la vestimenta y el comportamiento de los hombres. No, como lo hizo el movimiento feminista. No, ese no es el movimiento que nosotros estamos. No, todo lo contrario. Estas mujeres se vestirán con la seda más suave y con tacones altos y elegantes. Sus armas serán la determinación, la sabiduría y un verdadero discernimiento, reconociendo que el verdadero enemigo es Satanás y no los hombres. Amén, aleluya. Entonces, para cerrar y dejar a mi invitada, ¿quién quiere pasar de la inferioridad a la influencia? ¿Quién quiere pasar de la inferioridad a la influencia? Ser esa mujer de influencia que traiga almas para Cristo, porque eso es lo que queremos, ¿verdad? Que se atreva a hacer aquello que muchos hombres o muchas personas, por no discriminar a los hombres, ¿verdad? Aún no han hecho. Hay un Amén. gran mover del Espíritu Santo entre las mujeres. Las mujeres alrededor del mundo, que lo estamos viendo a través de estas plataformas, están sintiendo una pasión que brota desde nuestro espíritu y dice, fui creada para algo mayor. Amén. Dios nos está liberando para que pasemos de un lugar de inferioridad, competencia y miedo a un lugar de poder, influencia y valentía. Santo, aleluya. Pero les voy a hacer una pregunta. Esta pregunta es seria.
¿Estamos dispuestas a someternos al proceso de entrenamiento para que nos envíen a cumplir el propósito de Dios? Amén. ¿Estamos dispuestas? Dios nos llama a usar nuestros dones y talentos para impactar nuestra sociedad. Nos llama a predicar, enseñar, orar, profetizar y libertar las naciones. ¿Usted sabe lo profundo que es eso? Lo voy a decir otra vez. Dios nos llama a usar nuestros dones y talentos para impactar nuestra sociedad. Nos llama a predicar, enseñar, orar, profetizar y libertar las naciones. Dios nos da el poder para seguir el camino que nos trazó de antemano. Nos levantamos e influenciaremos el mundo como nunca antes. Las mujeres se levantan con un nuevo nivel de determinación, valentía y fe inquebrantable. Aleluya. Creo que la combinación de la oración y la acción serán las claves fundamentales para lograr que las mujeres influyan dentro de sus esferas de autoridad. Las mujeres son de los recursos más valiosos, pero desaprovechados. Somos las almas secretas de Dios, la luz de Dios. Y lo voy a repetir para que tú te lo grabes, mujer. Lo voy a repetir para que te lo grabes, guerrera. Somos las almas secretas de Dios, la luz de Dios. Wow, eso es tan lindo, ¿verdad? Esa luz que brilla y les concede a las mujeres el favor para que lleguen a ser todo lo que han soñado ser. Dios está levantando a mujeres llenas de Él, con autoridad, y las está posicionando en lugares de influencia donde traerán libertad a las naciones de la tierra. Está posicionando a mujeres llenas de Dios y de su gracia para que detengan los planes del enemigo. Esas somos tú y yo. Por eso es que hoy tú estás aquí. Por eso es que hoy estás aquí. Por eso es que hoy por eso es que el Señor nos ha levantado, Ginés. Por eso es que el Señor nos ha levantado para hacer algo diferente, ¿verdad? Para hacer aquello que muchos no han querido hacer o no se han atrevido a hacer. Y con esto los dejo con Ginés. Este versículo es uno de mis favoritos, o diría yo casi el más favorito, ¿verdad? Es Isaías 61. Hoy yo te digo, mujer, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Amén. Aleluya. Amén, amén. Y ahora quiero presentar a una mujer de guerrera y que se ha posicionado, ¿verdad? Y que como les digo, es parte de este caminar, de este ejército de mujeres que se ha levantado, ¿verdad? Para marchar al ritmo del Espíritu Santo. La conocí en donde nos congregamos antes, una mujer intercesora, una mujer, ¿verdad? Con dones espectaculares y una mujer de familia que admiro, ¿verdad? Lo que está haciendo con su familia. Que sé que le ha costado bastante, sé que le ha costado y la admiro porque yo veo eso también en los míos y yo sé que eso es una promesa y que eso va a llegar. Ella es la pastora Ginés Soto, viene desde Guayama y es del Ministerio Restaurando la Cultura del Reino en Guayama, en una casa que básicamente acaba de comenzar, una casa llena de Dios, junto a su esposo, a sus hijos, dentro del ministerio. Así que el testimonio es el que habla, ¿verdad? Por nosotros también. Así que, Pastora Ginés, esta plataforma, el altar virtual, es todo de usted. Gracias, Dios las bendiga en esta noche, Dios les bendiga a todas. Saludos a Jane y a Sara, ¿verdad? Que fueron invitadas para este taller, testimonio, ¿verdad? Básicamente, gracias, Dianesi, por darnos la oportunidad, ¿verdad? De estar edificando a todas estas damas, ¿verdad?
no importando de dónde seamos, pero tenemos un mismo sentir, ¿verdad? Levantarnos como guerreras, no quedarnos como víctimas, porque yo creo que ya ese tiempo ya pasó. Es hora de que nos levantemos como todas una guerrera y peleemos por lo nuestro, por nuestra casa, por nuestros hijos, por nuestro matrimonio. Déjenme saber si se está escuchando bien. Perfecto, Ginette. Y para el que no me conoce, ¿verdad? Soy la sargento Gine Soto, porque laboro en la Policía Municipal de Guayama. Allí llevo 26 años. 26 años en la Policía Municipal. Ha sido de crecimiento tanto espiritual como personal. Hace 10 años que estoy laborando en la División de Violencia Doméstica. Brego con todos los días con víctimas de violencia doméstica. Y en un momento dado me pregunté cuando me ofrecieron la posición el por qué, porque yo no quería trabajar en esa división, porque yo sé lo que conlleva, mucho sacrificio, eh, mucho tiempo, ¿verdad? Y los complaints que a veces uno no entiende, ¿verdad? De pareja. Y yo siempre decía que a esa unidad pues no quería parar a trabajar, pero Dios tiene su propósito. Y hace 10 años que estoy allí laborando en la Policía Municipal, la oficina, nos encargamos de darle seguimiento a las órdenes de protección de las víctimas, de buscarles servicios con coordinación con el Tribunal de Guayama y varias agencias que trabajamos en colaboración para que esa víctima se sienta segura, ¿verdad? A la vez que sale con su orden de protección, nosotros darle ese seguimiento, ese apoyo que a veces necesitan, porque esto son cargas que a veces emocionalmente las drenan, a veces no saben qué decisiones tomar, qué camino seguir, y pues allí Dios nos puso para bregar con cada una de ellas. Y gracias a Dios llevamos 10 años. Y entonces cuando empecé en la oficina, empecé de cero, levantando esa oficina de cero. Y ya hoy día le doy gracias a Dios, ¿verdad? La gloria es de Dios, porque Él es el que me ha guiado, me ha dado las herramientas y las estrategias para yo poder bregar con esas víctimas de día a día. Y cuando me ofrecieron esa posición, pues lo pensé mucho y no quería, pero como les dije al principio, ¿verdad? Y una de las cosas que Dios me trajo a la mente fue que se encuentra en Eclesiastés 4:1, que dice, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consueles, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores. Y para ellos, Dios me dijo, esas víctimas te necesitan. Esas víctimas necesitan de ti para que tú las guíes, para que tú las apoyes. Pero antes de seguir, es parte de mi testimonio. Antes de convertirme al Señor, ¿verdad? Yo en mi casa se sufría y se vivía violencia casi todos los fines de semana. Eso era una violencia casi todos los fines de semana. Aún yo siendo policía en mis primeros caminos como policía, mis primeros años, eh, se vivía violencia. Aún yo conociendo la ley, conociendo lo que todo esto conllevaba, en mi casa se vivía violencia, aún delante de mis hijos. Y le doy este testimonio, ¿verdad? Muy pocas lo saben, pero yo creo que ya es tiempo de nosotros romper y de nosotros hablar. Hablar porque a veces estamos calladas, ¿verdad? Pasando por situaciones en nuestros hogares y no nos atrevemos a alzar la voz o a alzar bandera. Y da ¿verdad? La situación de que Dios tuvo que llegar a nuestro hogar, a nuestros corazones, porque si no, yo no sabía qué hubiese pasado, ¿verdad? En aquellos años atrás, eso hacen como ya 20 años atrás, que Dios ha restaurado mi interior, que es lo principal, ¿verdad? Mi casa, mi matrimonio, mis hijos. Cuando Dios llegó a nuestras vidas, que nos confrontó con esto, ¿verdad? Primeramente a mi esposo, un proceso bien difícil,
porque muchos de los agresores no reconocen, ¿verdad?, que tienen este tipo de problemas, de que son maltratantes. Y cuando Dios lo confrontó con esto, fue un proceso bien doloroso. Nos tuvimos que pedir perdón mutuamente, ¿verdad? Porque en el medio de uno ser maltratado, uno se cansa de ser maltratado y se convierte en agresor, que muchos, ¿verdad? Pocos hablan de esto, de víctima. Muchas de las víctimas pasan a ser agresoras porque se cansan del maltrato que viven dentro del hogar. Y eso me pasó a mí, aún estando dentro de la policía, eh, pasaban estos sucesos y muchas veces, yo les digo que Dios nos guardó porque muchas veces, muchas veces, mi alma de reglamento estuvo envuelta, pero Dios nos guardó en todo tiempo porque Él tenía sus propósitos. Cuando empiezo a trabajar en esta oficina, Dios me va confrontando, ¿verdad? Cuando ya yo empiezo a trabajar en esta oficina, Dios me sigue confrontando, ¿verdad? Que había que seguir trabajando, seguir ordenando nuestra casa, eh, para nosotros poder restaurar a matrimonios que están pasando por la misma situación. Y entonces le quiero definir, ¿verdad?, lo que es la violencia de género. Es un patrón de conducta con empleo de fuerza o psicológicamente, ¿verdad? Emocional y espiritualmente, aunque esto no está en las leyes, pero espiritualmente. ¿Y por qué le digo espiritualmente? Porque al principio de nosotros convertirnos, aún en nuestro caminar con Cristo, aún siendo líderes de la iglesia, todavía seguía el maltrato. Aún dentro de la iglesia seguía el maltrato. Y ahora no era a lo mejor maltrato físico, pero era el maltrato espiritual, utilizando la palabra a conveniencia, utilizando la palabra para manipular ciertas, ¿verdad?, situaciones. Y le digo esto porque esto a veces, no a veces, se da dentro de las iglesias y muchas veces a veces desconocemos, ¿verdad? Y nosotros siendo líderes dentro de una iglesia, esto seguía pasando y hasta que Dios, ¿verdad?, tuvo que darnos un, un alto y decirnos, ¿verdad?, que las cosas no podían seguir así. Y como le dije, sí había menguado la violencia, a lo mejor física, a lo mejor la emocional, pero entonces la espiritual, porque el enemigo siempre va a buscar por dónde, ¿verdad?, mantener un matrimonio separado, ¿verdad? Y más si hay propósitos en Dios. Y ya que le estamos hablando, ¿verdad?, los diferentes maltratos, es bien importante nosotros reconocer los diferentes maltratos que hay. Está el maltrato, ¿verdad?, que es la fuerza física. A veces pensamos que cuando está el maltrato físico es lo principal y no solamente, no es así. Cuando llega el maltrato físico es porque ya el emocional, el psicológico ha venido, ¿verdad?, arrastrando hasta que, ¿verdad?, escala en el maltrato físico. Está mediante amenaza, el maltrato, mediante restricción de la libertad. Todas estas mujeres que están viviendo, ¿verdad?, en estos países, eso se ve mucho, la violencia, ¿verdad?, la restricción de la libertad y aún la restricción de lo económico, de lo alimenticio. Y a uno habla de estas cosas y a veces pensamos que en el siglo XXI estas cosas no pasan. Pues sí pasa bien frecuente, ¿verdad? Aún tan frecuente que la semana pasada estuve bregando con con una víctima que el maltratante la había dejado aún sin ropa y sin zapatos. Ella estaba yendo a las citas médicas, a las citas del gobierno, que yo la tenía que transportar porque ella no tenía transportación, con unas chancletas de meter el dedo. Le doy gracias a Dios, ¿verdad? En Dios no hay casualidades, era del mismo size mío y yo vacié la zapatera, ¿verdad? Y la suplí de zapatos, pero a veces pensamos que estas cosas no se dan y sí se dan. Ella tuvo que ir, ¿verdad?, a solicitar diferentes ayudas del gobierno para poder subsistir. Y nosotras estuvimos, ¿verdad?, en esa dirección, ayudándola y apoyándola porque no tenía, ¿verdad?, transportación. Y son situaciones bien difíciles que a veces nos cargan y nos drenan. Pero nosotros, ¿verdad?, yendo a la presencia del Señor y que nos dé fuerza y fortaleza
para que nosotras podamos seguir ayudando. Por eso cada una de nosotras tiene algo que dar, tiene algo que ofrecer para levantar a otras. A veces pensamos que no, que lo que pasamos es algo natural o es algo rutinario o es algo en vano y no. Cada proceso tiene un propósito y ese propósito es de levantar y ayudar a otros. El ciclo de violencia doméstica, ¿verdad? Se desarrolla por fase. En una fase, la primera fase, la fase de tensión, puede durar desde horas hasta meses, ¿verdad? La víctima se da cuenta de la acumulación de tensión y hace lo necesario para evitar la violencia. A veces tratamos de hacer tanto y tanto que queremos complacer y tanto a la otra persona para que esa persona no se enoje, no se ire, y a veces nos desprendemos tanto de nosotras mismas que ya a veces nos estamos haciendo a imagen y semejanza del esposo, en vez de Dios, que es lo que dice la palabra, ¿verdad? A imagen y semejanza de Dios, pero a veces nos estamos haciendo a imagen y semejanza del esposo para tratar de complacer tanto, para hacerlo sentir bien, para que no verle esa cara de enojo, ¿verdad? Para no verle esa cara de disgusto. Y no es así, eso no es así, ¿verdad? A veces vemos esto como algo natural, es una conducta natural, pero acuérdense que son conductas aprendidas, que a lo mejor, exacto, se va perdiendo la identidad de uno mismo. A veces no sabemos ni quiénes somos. En un momento dado, yo me vi como que no sabía ni quién era, aún teniendo un trabajo profesional, aún sirviéndole a Cristo, me veía como desorientada, ¿verdad? Como dice Dianesis, sin identidad, porque es que tratamos de complacer tanto a la otra parte que nos olvidamos de nosotras mismas. Y después de esa fase viene la fase de agresión, ¿verdad? Se desencadena por discusión insignificante o sin importancia, por empujones, bofetadas, puñetazos, abuso sexual, intento de asesinatos y otros. Es la fase donde se busca ayuda, es la fase donde si el agresor reconoce y aún la víctima reconoce que está en ese ciclo de violencia doméstica, porque a veces ni cuenta se dan que están dentro de ese ciclo de violencia doméstica, porque la venda es tan grande que a veces no se dan cuenta que están dentro de un ciclo de violencia doméstica. Puede pasar 10, 20 años y ese ciclo está ahí. Si no reconocen, si no se orientan, siguen dentro de ese ciclo. Y es bien importante, ¿verdad? Por eso las orientaciones. Yo creo mucho en la prevención, porque en la prevención usted educa, usted enseña y usted ofrece los servicios que hay disponibles para poder salir de este tipo de situación. Y más a las parejas cristianas, que tenemos los recursos y tenemos las herramientas. A veces no se atreven a abrir la boca dentro de una congregación porque piensan que los van a juzgar, los van a señalar, los van a echar a un lado. Si están en ministerio, los sientan o los ponen en disciplina, dependiendo en qué congregación estén. No se atreven a alzar bandera por miedo a muchas cosas y no debe de ser, nosotros debemos de ser como personas cristianas, ¿verdad? La primera fuente de nosotros poder ayudar a ese tipo de personas. Y después viene la fase de arrepentimiento y reconciliación, que como nosotros sabemos, después que bajan los niveles de enojo, esto es como una olla de presión que se va calentando, hasta que no puede más y explota. Y por eso es que yo digo que a veces el agresor, según las estadísticas, son más los varones, porque los varones son un poco más conservadores. Ellos aguantan o ellos callan, nosotras no, nosotras a veces tenemos más temas de conversar, ¿verdad? Si tenemos una amiga, una compañera de trabajo, a un familiar, aún con nuestros padres, nosotros, ¿verdad? Somos lo que, ¿verdad? A veces somos más abiertas. El varón no, el varón es un poquito más conservador. Por lo menos aquí en Puerto Rico, por la cultura en que vivimos, el orgullo, el machismo, a veces no hace, ¿verdad? Que ese varón hable y ventile, ¿verdad? Y lo que hace es que se guarda y entonces como una olla de presión. Se va calentando hasta que explota y cuando explota no tiene el control, ¿verdad? De sus acciones, no tiene el control de esas emociones y no sabe, ¿verdad? Cómo canalizarlo y a veces explota de la peor manera. Y cuando todo eso baja,
entonces viene la fase de arrepentimiento, ¿verdad? El agresor se siente avergonzado, se siente culpable, pide perdón y posiblemente, ¿verdad? Compre regalo, la invite a salir, ¿verdad? Y esto es un ciclo, un ciclo. La víctima en esta fase alberga la esperanza de cambio y considera darle otra oportunidad a la relación. Sin embargo, muchas veces esta fase se desvanece pronto y comienza a acumularse nuevamente la tensión. Y por eso digo que a veces están años y años en conocen, que están dentro de este ciclo. Yo estuve años y años dentro de este ciclo para poder reconocer, aún siendo de la ley, sirviendo en la ley y conociendo las leyes, aún sabiendo eso, estaba dentro de este ciclo como ciega, ¿verdad? Eso es así. Uno se ciega, uno no sabe, a la vez que uno está dentro de este ciclo, uno se ciega y entonces es una repetición, ¿verdad? Ahí este ciclo, dando este círculo, dando vuelta, hasta que Dios, ¿verdad? Es el que interviene con nosotros. Dios fue el que intervino con nosotros en medio de la relación y restauró nuestro matrimonio. Las dificultades y los conflictos eran muchísimos. Primeramente, mi trabajo me ocupaba mucho tiempo y llegaban los celos, ¿verdad? Yo hacía turnos rotativos, casi siempre estaba de noche y pues llegan los celos, poco tiempo en la casa, días libres tenía que estar en el tribunal y cuando llegaba a la casa era como una bomba de tiempo, ¿verdad? Él con sus situaciones en su trabajo, yo con las mías, y cuando llegábamos que nos enfrentábamos, pues era como una bomba de tiempo. Yo tuve que aprender a menguar porque Dios me tuvo que confrontar. Como yo pensaba que era autoridad fuera de mi casa, pensaba que también era yo autoridad dentro del hogar. Y entonces era yo imponiéndome a veces a decisiones o a cosas que se debían de hacer, ¿verdad?, dentro del hogar. Y lo que hacía era usurpándole la autoridad de él como cabeza. Y eso pues traía mucho conflicto entre nosotros hasta que él también en un tiempo dado se cansó y como digo yo, cedió su autoridad porque era más cómodo ceder su autoridad, ¿verdad? Para verme a mí complaciente, porque esto es de ambas partes. A veces pensamos que nosotras estamos ahí para complacer y a veces, ¿verdad? No sabemos y perdemos la identidad, como dijo Dianesi, pero también le pasa al hombre. A veces el hombre por no entrar en discusiones, pues cede muchas cosas también, ¿verdad? Y complace también. Cuando Dios nos confrontó con todo esto, Dios me dijo, tú no eres la cabeza del hogar, la cabeza del hogar es Él y la autoridad de la casa es Él. Y a veces pensamos que suena fuerte, oh, el cabeza del hogar y la autoridad de la casa. Sí, pero autoridad en el sentido de que está ahí para cuidar y para velar y para proteger, no para maltratar, no para imponer, y porque a veces llevamos un concepto mal del significado de lo que es realidad la autoridad porque Dios nos da autoridad a cada una de nosotras, pero es para hacer bien, no para hacer mal. ¿Entiendes? Es para nosotros estar al cuidado debajo de los que están de nosotros, estar al cuidado de nuestros hijos, estar al cuidado, ¿verdad? Si estamos en el empleo y somos supervisores, ¿verdad? Y tenemos personas a nuestro cargo para cubrir las necesidades de ese personal, para cubrir las necesidades de los que están dentro del hogar de nosotros. No es para imponer ni para maltratar porque a veces llevamos ese, ¿verdad? Concepto y ese significado mal de lo que es verdaderamente la autoridad. Cuando la autoridad se lleva tal y como es, vamos a ver bendición, bendición. Así que Dios nos confrontó en un momento dado y yo tuve que menguar y exhortarle a él para que tomara, ¿verdad? Otra vez su posición como cabeza del hogar. A él se le hizo difícil el proceso también porque ya había soltado toda la responsabilidad, ¿verdad? El compromiso como cabeza del hogar. Y fue un proceso entre ambos, yo tenía que menguar, él tenía que tomar la posición, ¿verdad? Como cabeza del hogar. Y gracias a Dios, hasta el sol de hoy, hemos estado, ¿verdad?
estuvimos en esa restauración y Dios ha sido más que bueno. Claro, Dios en aquel entonces no entendíamos el propósito, ¿verdad? De lo que Dios que tenía para cada uno de nosotros. Hoy en día estamos pastoreando, no hace un mes, ¿verdad? Que estamos pastoreando una iglesia. Dios nos llevó a eso tan rápido, en un mes montamos el ministerio, yo no sé cómo, pero todavía no me he podido sentar a analizar todo porque todo ha sido tan rápido. La gloria es de Dios. Dios ha proveído de todo. Cuando las cosas se dan en Dios, Dios provee todo y Dios abre puertas. Así que cuando nosotros también andamos en obediencia, porque a veces andar en obediencia nos cuesta, hacer la voluntad de Dios cuesta, pero no importando lo que cueste, cuando nosotros caminamos en fe, Dios provee de todo. Así que Diane, sí, camina en fe, sigue caminando en fe. Solamente tú y Dios entienden el llamado que Dios tiene para ti y lo que Dios te ha dicho para ti. Porque sí, muchas personas pueden cuestionar que por qué te moviste aquí, por qué te moviste allá, por qué haces esto, por qué no haces esto. Pero esto es una relación personal con Dios, ¿entiendes? Y nosotros debemos de entender que no podemos criticar ni juzgar el llamado de cada cual, porque para eso estamos, para apoyarnos unos a los otros. ¿Entiendes? Porque si Dios me llamó a mí y me dijo que yo y mi casa serviremos a Jehová, y nosotros sabíamos que teníamos este llamado hace tiempo, pero a veces uno posponiendo, ¿verdad? Porque uno sabe la responsabilidad y el compromiso que hay, y todo pues en el tiempo del Señor. Y hay muchas personas que a lo mejor no están de acuerdo, pero nosotros somos obedientes y a la vez que uno es obediente, Dios hace, Dios hace. Él abre camino donde no lo hay. Así que, Dianesis, Dios va a abrir camino donde no lo hay. Yo te dije a ti una vez que Dios quiere que esto de testimonio, esto que tú haces con Zoom, lo abras a las redes sociales, que sea abierto a las redes sociales. ¿Por qué? Porque tú estás pastoreando a los que pastorean. Y a veces nosotros no tenemos el tiempo para nosotros poder recibir. Y a través de esta plataforma nosotros recibimos, porque desde que yo estoy en este Zoom con Dianesis, yo he recibido y a lo mejor haciendo mis cosas o haciendo quehaceres en la casa, pero escucho y recibo. Así que no debemos de tener miedo. Yo creo que es tiempo de que nosotras nos levantemos y caminemos en fe. Así que Dios ha hecho y Dios ha hecho y Dios seguirá haciendo. Según Dios restauró mi matrimonio, mi casa, Dios lo puede hacer con el de ustedes o algún familiar, vecino que usted se encuentre. No todo está perdido. Lo importante es nosotros reconocer que tenemos que buscar ayuda a las personas pertinentes y que sepan verdaderamente bregar con la situación. Este tipo de taller, desde que yo comencé en las oficinas, los ofrecí primeramente a las iglesias, porque yo sé que este tipo de tema es bien poco lo que se habla dentro de la iglesia, porque a veces manipulamos, ¿verdad? O queremos manipular la palabra a favor de nosotros para mantener el feligrés ahí sentado, ¿verdad? Sometido, pero como yo siempre digo, el sometimiento no es a ciegas. Y es bien importante nosotros llevar este tipo de taller a las diferentes iglesias, porque sabrá Dios cuántas personas están ahí calladas, como yo y mi esposo pasamos dentro de una congregación, y ahí está Sara, que se congregaba con nosotros, siendo líderes y pasando por este tipo de situación, y a lo mejor viviendo de apariencias dentro de la iglesia, porque dentro de la iglesia éramos la pareja perfecta, pero cuando llegábamos a la casa era todo lo contrario. Y sabrá Dios cuántos feligreses tienen que escuchar esto para levantar bandera o cuántas mujeres están calladas, sentadas, sin poder abrir la boca por miedo. Nosotros tenemos que alzar la voz, alzar la bandera. Y si usted supiera que fueron muy pocas las iglesias que me abrieron la puerta, solamente dos iglesias.
Y en las dos iglesias que llevé el taller salieron a reducir situaciones de violencia doméstica y exactamente porque no se atrevían a hablar, no sabían cómo decirlo, no sabían a dónde ir. Y nosotros estamos ahí para ayudarles, porque Dios no me ha dado, ¿verdad? Lo de la ley y lo espiritual también, ¿verdad? Porque nosotros podemos orientar a estos pastores que a veces desconocen, ¿verdad? De lo que día a día se enmiendan en las leyes y más en los de violencia doméstica, que cada día surgen nuevas enmiendas y nuevas eh, leyes y artículos, ¿verdad? Y uno siempre está al tanto de todo para poder. En estos tiempos, las víctimas han dado un giro, ¿verdad? Todavía sigue las estadísticas de que las mujeres son más, pero sí se han levantado hombres también. En estos tiempos también mi oficina atiende varones y han sido muchos que antes eso no se veía. Y sí, ya a veces tengo 6 o 7 varones, ¿verdad? Con órdenes de protección. Pero puede ser también, como yo siempre digo, y a veces ignoramos, y como yo pasé por la experiencia, que de víctima me convertí en agresora, porque uno se cansa del maltrato, ¿verdad? En ese tiempo, uno sin conocer al Señor, sin dirección, pues uno se convirtió en agresora, que Dios también me tuvo que confrontar con eso, porque a veces nos hacemos las víctimas, pero cuando Dios me dijo, sí, pero tú también fuiste maltratante porque tú también maltratabas. Y entonces ahí pues uno tiene que reconocer y ir a la presencia del Señor y que el Señor, ¿verdad?, sane nuestros corazones. Así que le doy las gracias a Dios porque ha sido más que bueno porque en todo este tiempo lo que ha sido era ordenando nuestra casa, ordenando nuestro hogar para nosotros hoy poder levantar nuestro ministerio y dentro de este ministerio poder bregar también con víctimas. Tenemos muchas cosas y muchos planes en un futuro, ¿verdad? Con este ministerio para trabajar con víctimas, y no solamente víctimas de mujeres, a veces también con varones, ¿verdad? Porque trabajamos con víctimas, pero ese agresor necesita también, ¿verdad? Que le ayuden, que le extiendan la mano, porque por lo menos aquí en Puerto Rico hay muchas agencias que ayudan solamente a las víctimas, mujeres, pero cuando vamos a buscar para los agresores, ¿verdad? Que a muchos a veces reconocen y quieren que le extiendan la mano y quieren restaurarse, ¿verdad? Y a veces no encontramos, se nos hace bien difícil, bien difícil. Entonces, una de las estrategias, ¿verdad?, que usa el agresor es de poder y control. Todo se trata de poder y control. Y entra la intimidación, es el aislamiento, el abuso emocional, las amenazas. Cuando hay hijos, ¿verdad? Lo primero que amenaza es con quitarle a los hijos. Se utiliza mucho a los hijos, ¿verdad? Con enviar mensajes cuando ya están separados y los fines de semana le toca a papá o le toca a mamá. Y a veces también se nos olvida que entre medio de esa relación y entre medio de la víctima y el agresor están los hijos, que yo siempre digo que son víctimas también. Están los hijos que están viendo todo esto, están los hijos que no saben por quién decidir, si por papá o por mamá. Y no se trata de decidir, papá es papá y mamá es mamá, ¿verdad? En situaciones de adultos siempre no involucrar a los hijos, y mucho menos para dañar al otro, ¿verdad? Diciendo cosas que verdaderamente no aprovechan. El privilegio de ser hombre, ¿verdad? Como le dije, que vivimos en una cultura machista, el orgullo, la trata como sirvienta y actúa como el rey de la casa. Eso no es una autoridad bien llevada, ¿verdad? Porque la autoridad como cabeza del hogar es que está velando por esa familia, velando por su esposa, velando por esos hijos. Es protección y abuso económico, ¿verdad? Muchos no le gustan que las esposas trabajen y si trabajan, él es el que administra todo el dinero y, y así es. Muchas pasan por este tipo de situación y a veces pensamos que no, por lo menos aquí en Puerto Rico, no sé en otros países, ¿verdad? Son las estadísticas, pero por lo menos aquí en Puerto Rico las estadísticas son muy altas. Y inclusive estamos en un estado de emergencia
¿verdad? Hasta junio, el gobernador lo declaró para que todas las agencias se ayuden y colaboren, ¿verdad? Para tratar de minimizar esto. Pero yo digo que entre más avanzamos, yo creo que vamos para atrás. Hace 30 años que esta ley se hizo aquí en Puerto Rico y yo no sé si hemos avanzado o estamos más, porque todos los días, ¿verdad? En vez de escuchar menos de este tipo de violencia, escuchamos más. Pero lo importante es nosotros, ¿verdad? Sembrar ese granito de arena y tratar de dar la mano y ayudar en lo que podamos. ¿Cómo identificamos si estamos en una relación violenta y a la vez reconocemos el perfil del agresor? Si nosotros sentimos temor todo el tiempo de nuestra pareja, algo mal está pasando. Si le culpa de todo lo que sucede, si te culpa de todo lo que sucede, algo está pasando. Yo siempre digo que como personas adultas, cada cual es responsable de lo que hace y de lo que dice. Si me humilla, me critica, me grita, me obliga a tener relaciones sexuales. Una de las cosas que poco se habla es de la agresión sexual, es un maltrato dentro de matrimonio y cae sobre la violencia doméstica. Es un maltrato, porque a veces pensamos que por medio, porque somos matrimonio, cada vez que cualquiera de los dos, ¿verdad? Tiene ese deseo, hay que hacerlo, ¿no? Si tú no quieres, no, es no. Y muchas de las parejas, muchos de los matrimonios, cuando pasa este suceso de agresión sexual, la pareja cae embarazada, ahí vienen los abortos y esto no se habla, ahí vienen los abortos o vienen, como dicen por ahí, un embarazo no deseado. Y esto se da dentro de los matrimonios, dentro y fuera de la comunidad eclesiástica. Y se habla bien poco, se habla. Así que es bien importante nosotros educarnos. Es celoso, como dicen por ahí, si es celoso es porque me quiere, no, no, todo en exceso es dañino, ¿verdad? A veces nos dejamos llevar por refranes de la sociedad o del mundo. Es celoso porque me quiere, no. Hay que evaluar y meditar, ¿verdad? Hasta dónde y hasta qué extremos son esos celos. Si te limita el acceso a satisfacer las necesidades tales como medicina, alimentos, ropa, dinero, como la víctima que yo estuve bregando la semana pasada, la tenía limitada de todos estos accesos. Si pesaba 90 libras era mucho. Ella tiene sus condiciones y tampoco le limitaba a él a sus médicos por sus condiciones. Una situación bien, bien difícil. La semana yo llegaba a mi casa bien drenada y bien cargada porque ver hoy en día este tipo de situación y bregar con esta situación a veces le choca a uno. Yo que brego con esto todos los días, a veces todavía me choca cuando me encuentro con este tipo de situación bien difícil. Le prohíbe trabajar o continuar en el trabajo, le mantiene constantemente vigilada, registra las llamadas telefónicas, su celular, con quién habló, quién no habló, quién le testió, quién le dejó de testear. La inseguridad, ¿verdad? No hay confianza. Y algunos de los mitos, ¿verdad? Que se dice, ¿verdad? De la violencia doméstica es que la mujer o hombre maltratado es porque le gusta, porque a veces pensamos, llevamos la voz de alerta, le aconsejamos y esa persona sigue ahí dentro de esa relación maltratante y a veces hacemos este tipo de comentarios, ¿verdad? Es que le gusta que la maltraten o es que le gusta que le den o es que le gusta, ¿verdad? Y no sabemos verdaderamente el estado emocional, ¿verdad? Que por el cual esta persona está pasando, que no encuentra a veces salida por ningún lado. Y a veces, por más que nosotros orientemos, por más que nosotros le dejamos saber los servicios que hay, a veces la persona sigue dentro de esa relación, pero tampoco podemos verla juzgar y señalar, porque no sabemos en qué momento esa persona abra los ojos y decida, ¿verdad? Verdaderamente salir de esa relación. Dice que el maltrato es más común entre las clases pobres. Esto no es por estatuto social. Esto es donde quieran. Pobres, ricos, ¿verdad? Clase media, tampoco profesionales, porque hemos visto profesionales, aún jueces, dentro de este tipo de situación.
el alcohol y las drogas son la causa de la violencia, no. Puede ser que influyan, pero no es la principal causa. Acuérdense que la principal causa es una persona que no sabe controlar sus emociones de ira, de enojo, porque a lo mejor esto fue lo que vivió dentro de su casa, dentro de su hogar, y lo vio como una conducta natural. Si hoy en día es difícil nosotros hablar de este tema, imagínense en 10 o 20 años atrás. Es un tema tabú todavía hoy día, porque antes, ¿verdad? Su esposas se quedaban en sus casas criando a sus hijos. Y si había maltrato dentro del hogar, eso no se hablaba. Y ese niño se crió viendo eso como algo natural, que cuando llega a adultez, dentro de su matrimonio, pues piensa que la relación se lleva como se llevó dentro de su casa. Y no es así. La violencia doméstica contra la pareja solo se da de parte de los hombres hacia las mujeres tampoco. Eso es erróneo, ¿verdad? Sí, sabemos que también hay mujeres maltratantes. Un agresor no puede cambiar ni dejar de ser violento. Esta pregunta yo siempre la hago, porque muchas de las personas piensan que no tienen remedio, que no tienen restauración, que no tienen ca- cambiar, que no tienen la posibilidad de cambiar. Y yo soy vivo ejemplo de eso porque mi esposo cambió y yo cambié dentro, ¿verdad? De la presencia de Dios. Sí podemos cambiar, sí podemos cambiar. Así que yo creo que eso no debe de estar en nuestro vocabulario, ¿verdad? De que no hay posibilidad de cambio, siempre y cuando reconozcamos y vamos a la presencia de todo y todo lo hace nuevo. La víctima no sale de este ciclo de violencia es porque no rompe la familia, alejar a los hijos de la familia, la falta de recursos económicos, temor a la soledad, esperanza de que la relación mejore, ¿verdad? Hay muchas razones, pero estas son las más comunes. Desconocimiento de los derechos que tienen. Y Dios nos ha levantado y nos ha hecho, ¿verdad? En mi vida, yo puedo testificar hoy en día de lo que Dios ha hecho en mi casa. Y las razones de los varones es bien difícil también por el esquema de que es el proveedor, el jefe de la familia, el protector, trastoca los esquemas, ¿verdad? Decir que un hombre ha sido maltratado, eso es como, en serio, de una mujer, sí, porque a veces pensamos de que el hombre es el más fuerte, ¿verdad? Hay por la falta de recursos, de apoyo, problemas de credibilidad, a veces no le creemos cuando el hombre levanta bandera y dice, yo soy maltratado, a veces no le creemos. Y aun cuando van al cuartel a dar querella, a veces lo ponemos en duda, pero ¿por qué lo ponemos en duda? Son seres humanos también, ¿verdad? Y no porque la sociedad dice de que el hombre es fuerte, debe de permitir que sea maltratado. No, miedo es ridículo, los estereotipos de que el hombre debe de ser fuerte. Y eso, ¿verdad? Tiene que cambiar. A veces tenemos que desaprender para volver a aprender. Y dentro de una relación debe de haber, ¿verdad? La igualdad, el comportamiento de respeto de ambos, ¿verdad? Debe de existir la confianza, el apoyo, la honradez y la responsabilidad de nosotros aceptar nuestros hechos cuando lo hemos hecho mal, aceptar esa responsabilidad, pedir perdón, pedir disculpas, sentarnos a dialogar, ¿verdad? Que era lo menos que existía en mi hogar porque no había tiempo por mi tipo de trabajo. No había tiempo de sentarnos y comunicarnos y dialogar lo que me gustaba, lo que no me gustaba, lo que estaba pasando dentro de la casa. Casi la responsabilidad de los hijos recaía sobre él, porque él era el que, mi esposo es negociante, trabaja en negocio propio y a él se le facilitaba más bregar con los hijos. Yo a veces no tenía parte ni suerte, como dicen por ahí, ¿verdad? En la educación, en las actividades de la escuela, siempre la cara era el papá y eso también es frustrante. Así que la responsabilidad de los hijos es mutua, 50 y 50. Después de todo eso, cuando Dios nos confrontó con todo eso y me confrontó a mí con eso, yo traté de reponer el tiempo perdido con mis hijos y a veces no es posible.
¿verdad? Sí, uno puede adelantar unas cosas y ir trabajando en pos de, pero reponer todo ese tiempo perdido, pues a veces, ¿verdad? Es un poquito imposible. Así que Dios ha sido más que bueno, propósito Él tenía, ¿verdad? Con nosotros y cuando nosotros somos obedientes a su voluntad y que el proceso no fue fácil ni ha sido fácil porque todavía seguimos trabajando, ¿verdad? En nuestro matrimonio, esto hasta que Cristo venga. Esto es hasta que Cristo venga. Si nosotros pensamos que ya tenemos límite o que ya, ¿verdad? Todo está resuelto, no. Esto es hasta que Cristo venga porque siempre va a haber situaciones en las que cual nosotros tenemos que trabajar dentro del hogar. Siempre van a haber situaciones y más cuando son propósitos que Dios ha levantado con poder y autoridad. El enemigo siempre va a buscar por dónde tratar de derrumbar eso. A veces pensamos, ¿verdad? Que cómo podemos ayudar si yo conozco a alguien, una amiga, un vecino, una hermana de la iglesia. Mira, lo importante es nosotros escuchar, ¿verdad? No dar nuestra opinión porque a veces somos bien fáciles, ¿verdad? De nosotros dar nuestra opinión por situaciones que a veces no nos confiesan y nosotros podemos aconsejar y dar todos los ángulos que esa persona tiene, ¿verdad? Disponible, pero no podemos decir haz esto o haz aquello, ¿verdad? Porque eso le toca decisión a cada cual. Y después de todo, no podemos juzgarla por la decisión que tome, ¿verdad? Si todavía la persona decide continuar con esa relación, no juzgar siempre estar al pendiente, siempre estar alerta, porque no sabemos el día que esa persona salga corriendo y diga, ya, hasta aquí, voy a salir de esta relación maltratante. Nosotros siempre estar dispuestos a extenderle esta mano, porque no sabemos el día que vayamos a estar salvando una vida. Yo siempre le digo a mis compañeros de trabajo, no importa cuántas veces la víctima llegue aquí a dar una querella y después se retracta, no importa. Hay que atenderla como si fuera la primera vez porque no sabemos el día que podamos salvar esa vida. Así que Eclesiastés 3:7 dice, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Yo creo que es tiempo de romper con todo silencio. Es tiempo de nosotras hablar, no es tiempo de callar, es tiempo de hablar y romper, ¿verdad? Con todo esto. No solamente hablar en situaciones si es que no están pasando a nosotros, sino hablarle al vecino, hablarle al familiar, hablarle a la hermana, hablarle a todo el mundo, porque no sabemos cuál persona esté pasando por este tipo de situación y lo tiene callado. A lo mejor la persona que menos tú esperas está pasando por este tipo de situación y no se ha atrevido a alzar la voz. Y es tiempo de romper. Y es tiempo de hablar. Así nos dice el Señor. Romper con el silencio y lo que podemos hacer para con nosotros poder erradicar esta violencia, porque esta violencia no es aquí en Puerto Rico nada más, entonces en todos los países. Y así nosotros poder mantener a una persona con vida. No sabemos el momento en que podamos verla salvar una vida. Si vemos, debemos de notificar. Si vemos, no nos podemos hacer de la vista larga. Si sabemos, tampoco nos podemos hacer de la vista larga, sino ir a las agencias pertinentes y buscar ayuda, canalizarle ayuda a esa persona, porque si no nos estamos haciendo partícipe de eso, nos estamos haciendo partícipe de ese maltrato. Y a veces suena cruel, pero es la realidad. Si yo sé de una situación y no hago nada, me estoy haciendo partícipe. Así que por lo menos yo todo lo trabajo confidencial en mi oficina, aún en las consejerías, en los talleres, todo que se nos acerca, nosotros lo hacemos todo confidencial porque esto es confidencial, se trabaja confidencial. Nosotros también nos damos a la tarea de parte de mi trabajo ir a los barrios de aquí de Guayama a llevar los talleres, a hacer impacto de llevarle esos talleres a esas personas que están en los barrios para que sepan los servicios que se ofrecen, los servicios que hay porque a veces la voz no llega, ¿verdad?, a esos barrios distantes y nosotros pues nos encargamos de ir a esos barrios distantes y llevarle la promoción, la literatura pertinente
para cuando necesiten ayuda, pues ellas sepan a dónde acudir. Así que Dios ha sido más que bueno. Yo creo que es hora de nosotros de pasar de víctimas a guerreras. No nos podemos quedar sentadas haciéndonos todavía la víctima, porque si yo me hubiese quedado sentada haciéndome pasar por la víctima todavía, a lo mejor no hubiese estado a donde estoy hoy en día. Me tuve que levantar como una guerrera en la presencia del Señor, que el Señor me dirigiéndome. Y cada día Él me dirigía qué paso nosotros seguir, qué paso, qué paso, qué paso. Hoy en día esta oficina en Guayama da unos servicios que todo el mundo queda complacido y empecé de cero, pero yo dije, Dios, si tú me pusiste ahí, tú me vas a abrir las puertas, tú me vas a dar las herramientas y tú me vas a dar las estrategias y así ha sido. Y cada año esta oficina y este ministerio, porque yo digo que es mi ministerio, Ministerio de Violencia Doméstica, trabajando con víctimas. Cada año va un nivel más alto cada vez Dios lo llama. Cuando nosotros somos obedientes, aún que nos cueste, porque nos cuesta. Estuvo un tiempo que dije, me voy a retirar, estuve un tiempo en mi casa, 1 año y medio en mi casa. 1 año y medio que esa oficina no se abrió, 1 año y medio que no bregaron con víctimas, 1 año y medio que no se hizo nada en la oficina que yo trabajaba. Y yo decía, Señor, yo no quiero volver, yo quiero retirarme, ya me siento cansada, pero Dios le plació de que yo volviera. En ese 1 año y medio me llamaban cada vez, el capitán, el teniente me llamaba, cuando regresas, te necesitaba, y yo, no, 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 no. Y no, hasta que Dios dijo, ya es hora. Parece que yo lo tomé como un tiempo de descanso. Pensé que era un tiempo de retiro, pero Dios me necesitaba. Y lo tomé como un tiempo de descanso. 1 año y medio volví y gracias a Dios la oficina volvió y se levantó. Y seguimos allí trabajando con víctimas y seguimos, ¿verdad? A ver dónde Dios nos siga dirigiendo. Así que doy la gloria y la honra a nuestro Dios. Esto es lo que Dios hace cuando nosotros somos obedientes a su voluntad y cuando nosotros vamos a su presencia con un corazón contrito y humillado y arrepentido de que sí lo hemos hecho mal. Pero Dios es un Dios de oportunidades y Dios levanta. Y ambos tuvimos que ir ante la presencia del Señor como matrimonio, primeramente arrepentirnos y dejar que nos restaurara aunque doliera, que quitara de nuestro corazón lo que tenía que quitar, aunque doliera, pero pasamos el proceso. Y hoy hemos visto la gloria de Dios. Y yo sé que Dios tiene más para nosotros y para cada uno de ustedes, así que es tiempo de que usted se levante. Es tiempo de que usted dé un paso de fe. Así que, Dianesi, usted es tiempo ya de que siga extendiendo las estacas, de que siga haciendo lo que Dios te dijo que hiciera, independientemente si creen en ti o no creen en ti. Amén. Dios fue el que te llamó y es el que te va a respaldar y es el que te va a abrir las puertas. Así que esa es mi participación de esta noche. Yo espero que haya sido de bendición, edificación para ustedes. Si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, pues estamos dispuestas a contestar. Gracias, Dianetti. Amén, amén. Gracias a ti, Pastora Giné, por ese tiempo. Dios es un Dios de propósito, ¿verdad? El Señor tenía un plan perfecto que en el camino, ¿verdad? Tú no lo sabías, pero mira, así es, papá. Por eso te tuvo ahí en esa oficina como tal. Y hoy en día, llevando, ¿verdad? Y salvando a esas mujeres, porque lo que hace es salvando a muchas mujeres que lamentablemente muchas pierden la vida, pero otras, hay personas como tú que llegas a tiempo, ¿verdad? Y que gracias a Dios están vivas. Así que qué bonito es eso, no solamente en tu trabajo, Gracias. sino que ahora, aparte de que salvas vidas, también le llevas, tú sabes, el mensaje de Dios, el mensaje de papá. Y eso es lo que hay que hacer. Donde quiera que nosotros vamos, tenemos que abrir nuestra boca y mencionar al Padre y llevar la palabra y amar a las Amén. personas.
Dios es Eso me... Un Dios poderoso. De lo secular Él lo lleva ahora, ¿verdad? A rescatar esas víctimas para lo espiritual, sus almas. Amén. Así que Dios Así es es. un Dios poderoso, ¿verdad? Él trabaja como Él quiere. Amén. Así es. Así es. Qué bonito, qué poderoso testimonio. Bueno, chicas, cuéntenme, ¿tienen alguna pregunta para la pastora Giné? ¿Alguna pregunta en específico? Dicen por aquí, se necesitan cada día mujeres como tú, guerrera. Giné, te dicen gracias por no callar y hacer lo que hace. Déjame ver que admirable tu trabajo, Dios te siga dando estrategias para seguir adelante, poderoso testimonio. Se necesitan más mujeres como tú. Excelente ayuda, gloria a Dios y el Señor siga usándola y guardándola y dándole estrategias necesarias para este trabajo que Amén. papá te ha designado. Y por ahí, ¿verdad? Alguna, Eso es así, con Dios todo se puede. con Dios todo se puede. Así es. Voy a dejar de grabar.